Gracias por continuar con nosotros. Hoy Delany Zúñiga preparó un reporte especial acerca de la creación de perfiles falsos en las redes sociales que buscan acechar a sus víctimas con mentiras. Esto es Mentiras en la Red. Durante los últimos 25 años, el Internet ha abierto posibilidades sin precedentes para la comunicación humana, pero también tiene un lado negativo. Y es que según una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew, 4 de 10 usuarios de la web han sido acosados en línea, todo a través de mentiras. Este es el reporte especial, Mentiras en la Red. Estamos en una era donde el uso de la tecnología es indispensable, sin importar la edad. Muchos usamos las redes sociales para mantenernos en contacto con amigos y familiares de nuestros países. También para tener esa comunicación cercana con personas que muchas veces consideramos tenemos cosas en común. Pero no todo es color de rosa en esta era digital y podemos estar frente a una mentira en la red. Publicar muchas de las cosas que hacemos a diario no es el problema. El error es aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocemos. Esta mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato, nos cuenta cómo fue su experiencia al ser víctima de fraude cibernético. Ella desconocía esto. Su tentación de ser parte de esta era digital la llevó a mantener muchas conversaciones con los denominados amigos de la red. Un día de repente alguien me manda un mensaje, me dice que le intereso, y al ver yo esa foto de un hombre tan guapo, tan apuesto, que vivía en Manchester, que él tenía un buen trabajo, pues seguí conversando con él. Y seguimos por tiempo conversando. Él pues hablaba bonito, me decía cosas que todas mujeres queremos escuchar o leer. Y resulta de que pues seguimos, se pasó el tiempo y pues yo me fui encariñando con él. Y él pues, ellos tienen la manera de cómo hacerla sentir a uno bien. Y es que las personas que se hacen llamar amigos en las redes sociales, en realidad son hombres o mujeres que lo único que buscan es una víctima que caiga en sus trampas, ya sea económica, psicológica o emocionalmente. Me imagino que psicológicamente ellos estudian y tratan a la mujer para que le caiga en lo que ellos están tratando de conseguir, que es dinero. ¿Pero qué perfil psicológico tienen estas personas peligrosas de las redes? Danisa Suárez, terapeuta sexual, ha estudiado de cerca estas actitudes psicológicas. Bueno, definitivamente este tipo de personas tienen problemas de personalidad. Su personalidad no es suficiente o no les da el suficiente apoyo para lanzarse como ellos son. No se sienten completos, no se sienten como una persona aceptable, entonces tienen que tomar la persona de alguien más. Las consecuencias que enfrentan las víctimas de fraude son diversas, debido a que muchas veces se desarrolla un lazo de amistad y emoción entre victimario y víctima. Pero tenga cuidado con las estrategias usadas por este tipo de personas. Por lo general, llevan a su víctima a un estado emocional que cautiva y conquista, y esta cae en sus redes. Y los problemas empezaron precisamente cuando él me empezó a pedir dinero, que él necesitaba dinero para hacer un proyecto grande. Si necesita de ti dinero, contactos, si te comienza a manipular, si te sientes incómoda en algún momento y estás aceptando eso, ya estás bajo el hechizo, ya estás un poco como encantada con el asunto. Se siente uno mal porque uno pues se hace ilusiones con personas que uno piensan que como uno es, pues que uno no juega con las personas, y resulta de que la persona en la que tú estás creyendo al último no es realmente lo que él te decía ser, que él buscaba otra cosa y no te buscaba a ti por el interés que él decía tener. Una de las recomendaciones de los expertos es primeramente aceptar que fue víctima de fraude o de un depredador cibernético y así superar ese temor o angustia. En el momento que nos damos cuenta, aquí para y tomamos control, revisamos cuáles son nuestras amistades, cuáles son las conexiones que tenemos
no nos alejemos de las redes sociales por eso, sino que pongamos parámetros, tengamos más medidas de seguridad, estemos más alerta de que no le demos amistad a un amigo de un amigo. Y después de la experiencia vivida, la víctima nos dice cómo procede ahora en adelante antes de aceptar una solicitud de amistad en las redes sociales. Pues no aceptar este tipo de personas que uno no desconoce completamente, que no tiene uno amigos en común, que si ves un perfil con unas personas, con unas cuantas fotos, que ves una persona que son puras maravillas, que no tiene amigos, que no tiene conversaciones, claro que no son páginas que debemos de confiar en estas personas. En la segunda parte de esta serie especial, el uso de las redes sociales en actualidad es un arma de doble filo. Agentes especializados del FBI explican los recursos que hay para prevenir y detener a estos criminales. Para Noticias Colorado informó Delany Zúñiga. Muchas gracias, Delany, y estaremos esperando.